Van a ser 20 minutos para su presentación, 5 minutos de réplica por cada equipo y 5 minutos de conclusiones. Les voy a pedir de la manera más atenta que prendan sus cámaras cuando les toque hablar y si no, mantengan los micrófonos apagados. Pero es importante que las cámaras sí estén prendidas para que interactúen con el jurado. También les quiero pedir, si es posible y si ninguno de ustedes tiene inconveniente, en que se pueda grabar esta audiencia. ¿No? ¿No hay inconveniente? Perfecto. También les voy a pedir que tengan respeto a sus compañeros. Han pasado casos anteriores donde no ha habido una buena convivencia, pero sí les voy a pedir que tengan respeto a sus compañeros, tanto de la autoridad investigadora como la defensa. Para eso están las réplicas y las conclusiones. No se pueden exceder de ese tiempo y no pueden utilizar dispositivos o tabletas celulares para hablar en esta audiencia. Si hay coaches presentes, les voy a pedir que no intervengan ni con el jurado ni con sus equipos, por favor. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda o si ya podemos dar inicio a la audiencia. No sé si ya están aquí todos los equipos. Si un miembro del equipo de la autoridad investigadora puede alzar su mano para confirmar. Si ya están todos sus integrantes, perfecto. Y también ya el equipo de defensa ya se encuentra aquí. Sí, falta una que tuvo un problema técnico, está reiniciando la computadora, ya se suma. Ok, perfecto. Tenemos 3 minutos para iniciar la audiencia, pero si se conectan todos antes, podemos dar pie. Disculpe una preguntota. Nosotros Dime. vamos a presentar una diapositiva. ¿Crees que podríamos ponerla de una vez para no perder más tiempo? Por supuesto, sin problema. Ustedes son el equipo de autoridad investigadora, ¿verdad? Así es. Sí, efectivamente. David, tú vas a ponerla, ¿verdad? Eso también es importante. Luego existen fallas de internet y necesito, bueno, si a alguno de ustedes les falla el equipo de cómputo o su internet, les pido que todos los miembros tengan a la mano su presentación, si es que la tienen, y en caso de que alguno le falle, el otro pueda sustituirlo y apoyarlo para que sea más amena la audiencia. También les voy a pedir de favor que cuando digan su nombre y su carrera. Y ya, no sé si hay otra duda, no sé si ya se conectó todo el equipo de defensa. Sí, hola, ahí puedo entrar, muchas gracias. Okay. Ya no hay ninguna duda, solo para confirmar, ¿sí se está compartiendo mi pantalla? Sí, sí se está compartiendo. Ok, muchas gracias. Ok, ya el jurado se encuentra. Vi por ahí al comisionado Luis y al comisionado Carlos, pero si me puede confirmar si se encuentra la comisionada Laura. Ok, perfecto, ya. Entonces, si no existe otro inconveniente u otra duda, creo que podemos dar inicio a la presentación de esta audiencia. ¿No hay dudas? ¿No? Perfecto. A partir de este momento tiene 20 minutos la autoridad investigadora para presentar el caso. Buen día. En la presente comparecen los siguientes funcionarios públicos en representación de la Autoridad de Competencia de la República de Yajalón. Esta autoridad acreditará de forma fehaciente la Comisión de Prácticas Monopólicas Relativas por parte del Consorcio Gasolinero Yajagas. De conformidad con el artículo 54 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, una práctica monopólica es un acto, contrato, convenio, procedimiento o una combinación entre estos que 1. Encuadren alguno de los supuestos del artículo 56. 2. Se lleva a cabo por un agente económico con poder sustancial en el mercado relevante donde se haya realizado la práctica. Y 3. Que dicha conducta tenga por objeto o efecto el desplazar, restringir el acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. A continuación, el licenciado Marcos Carranza realizará la determinación de los mercados relevantes y acreditará de forma fehaciente que Consorcio Gasolinero Yajagas posee poder sustancial. Gracias. De acuerdo.
esa autoridad investigadora determinó que existen dos mercados relevantes para la investigación de prácticas monopólicas y a la vez dos mercados relacionados. El primer mercado relevante sería la comercialización al mayoreo de los combustibles de bajo y alto octanaje en el norte de Yajalón, y el segundo, la comercialización al mayoreo de diésel en el norte de la República de Yajalón. Y sus mercados relacionados son el expendio público de combustibles de bajo y alto octanaje en el norte de Yajalón y expendio público de diésel en el norte de Yajalón. Esta autoridad determinó estos mercados relevantes y relacionados con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Y en este momento enumeraré los supuestos o las fracciones que determinan dicho análisis. En la siguiente lámina se ponen enlistados los cuatro puntos. Primero, la posibilidad de sustitución entre los bienes. Esta autoridad investigadora realizó un estudio de elasticidad precio cruzado de la demanda con los productos ya mencionados y encontró que en conjunto los combustibles de bajo y alto octanaje no poseen presiones competitivas por los combustibles de diésel y viceversa. Es decir, que las estaciones de servicio ven como sustitutos a las gasolinas de bajo y alto octanaje, pero estas perciben diésel un sustituto de estas dos. Es importante tener esta determinación para la definición de mercados relevantes. En el segundo punto, los costos de transporte de los productos. La dimensión, debido a que las condiciones de infraestructura que existen actualmente en la República de Yajalón no permiten la integración nacional del mercado de comercialización al mayoreo. Añadiendo a esto, los oleoductos existentes en Yajalón únicamente se usan para motivos de importación, pero estos no son suficientes para abastecer al interior de la República los combustibles. Además de que existen diferentes medios de transporte heterogéneos, como serían barcos, carro tanques, pipas, entre otros. Como esto la autoridad económica lo define como la posibilidad de que no se pueden sustituir los productos entre regiones debido al costo de transporte en diversos. Eso supone que la región del norte de Yajalón sea el tercer punto, con usuarios que puedan, que estén en el servicio, que puedan ir a sustituir oferta. Se puede observar que también, derivado de las condiciones de infraestructura, las estaciones de servicio van a preferir contratarse como franquiciatarios con un mayorista que trabaje, que comercialice combustibles en su región, en lugar de ir a la otra región a comercializar los productos, a contratar los productos. Y como cuarto punto se tiene las restricciones de carácter local, federal y internacional a la comercialización de mayoreo. Estos se encuentran en el artículo 58 de la Ley de Hidrocarburos, que menciona que cualquier agente económico que se dedica a una actividad en alguna eslabón de la cadena de valor de hidrocarburos deberá contarlo con los permisos necesarios de la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía. En caso de que no posean estos permisos, deberán realizar algún contrato con terceros para realizar su actividad económica. Con todos los expuestos hasta el momento, se acredita correctamente que los mercados relevantes han sido definidos. En la siguiente lámina empezaré a explicar por qué Yajagas posee poder sustancial de los mercados relevantes. Como se ve en la siguiente gráfica, vamos a analizar la participación de mercado de Yajagas, y la capacidad de restringir la oferta. Por la participación de mercado, Yajagas, previo a 2015, era el único oferente de combustible en los mercados relevantes, debido a las restricciones normativas presentes en Yajalón. En enero de 2015, se realizó una reforma en materia de inversión energética, lo que permitió que Ara Petro y Petro International llegaran a competir al mercado con Yajagas. Yajagas seguía poseyendo la mayor participación de mercado, y junto a esto seguía teniendo altas ganancias, que como se sustenta en el escrito de la defensa que se nos proporcionó. Además, esto sustenta su participación de mercado, y por parte del análisis de la capacidad de fijar precios, como se pueden observar en las dos gráficas que están presentes en las láminas, las líneas rojas serían los precios mayoristas de la región sur, y las demás líneas serían los precios que se estarían ofertando en los mercados relevantes. Son distintas porque en enero de 2016, Yajagas empezó a ofertar un contrato de franquiciatarios llamado Yajagas Green. Este contrato de franquiciatarios trae
en un anexo una tabla por volumen de descuento en los precios mayoristas para las estaciones de servicio que firmen dicho contrato. Por lo tanto, algunos precios podrían estar más por debajo de los precios de referencia al mayoreo de bajo octanaje y de alto octanaje para la región norte y sur. Y no hay, por parte de los agentes competidores, Ara Petro y Petroleum International, una práctica comercial que pueda contrarrestar dicha actividad. Y por parte de restricción de la oferta, esta autoridad determinó que en la cláusula novena de los contratos de franquiciatarios Yajagas tradicional y Yajagas Green, se hace referencia a que Yajagas es la única parte del contrato que puede suspender la relación comercial. Y como Yajagas posee la mayor participación del mercado y por ende celebra el mayor número de contratos, si lo considera necesario, podría suspender la oferta. En la siguiente lámina, vemos las barreras a la entrada que están presentes en los mercados relevantes y que sustentan el poder sustancial de Yajagas. La primera sería la restricción normativa previas a 2014. En este punto, Yajagas, después de la apertura comercial, sigue teniendo la mayor participación del mercado. Sin embargo, esto también se sustenta con que las estaciones de servicio van a preferir contratarse primero como franquiciatarios de Yajagas, ya sea por tradicional o por Green, en lugar de los agentes económicos entrantes como Petroleum International y Ara Petro. La segunda barrera de la entrada sería las cuestiones de infraestructura que ya se mencionaron en el análisis de mercado relevante, y en ese punto se agrega la comparecencia de María Arrellano Pérez, que ella ante la autoridad mencionó que Petroleum International, para hacer rentable una inversión que está haciendo de oleoductos en los mercados relevantes, Petroleum International debería poseer una participación mínima del 13% del mercado para alcanzar la escala mínima eficiente y poder ser competitiva con Yajagas por sus prácticas de descuentos descritas en el contrato de Yajagas Green. Y como tercera barrera de la entrada está una restricción contractual en específica la cláusula tercera de los contratos de franquiciatarios de Yajagas, que dice que Yajagas únicamente es el que puede ofertarle combustibles al mayoreo a las estaciones de servicio que realicen dicho contrato con este mayorista. Y esto puede delimitar la demanda que los competidores pueden recibir en el mercado. Como tercer punto, la existencia y poder de los competidores en el mercado. Aquí la autoridad investigadora realizó un estudio de índice de Lerner, que mide la capacidad económica de fijar precios por encima de algún umbral competitivo. Se observa que Yajagas posee un mayor índice de Lerner que los agentes económicos competidores en conjunto, y esto sustenta que los Ara Petro y Petroleum International no poseen la capacidad económica, por su poca participación en el mercado, de imponer un nivel de precios como lo hace Yajagas. Y el cuarto punto sería la posibilidad de los agentes económicos de sustituir la fuente de insumos. Aquí, por los derivados también de las condiciones de infraestructura y de la comparecencia de Ana María Pérez Arellano, se encuentra que los competidores no pueden acceder a fuentes alternativas de insumo. Ningún combustible se produce en Yajalón, todos importan. En los mercados relevantes, el 7% de la importación se realiza por oleoductos, pero estos son propiedad exclusivamente de Yajagas. El resto se hace en 73% por barcos y el resto por diversos transportes terrestres. Por lo tanto, hay un alto nivel de costos fijos que tienen que incurrir los competidores si quieren acceder a una fuente de insumo alternativa para los combustibles. Y el quinto punto y último del análisis de poder sustancial es el comportamiento reciente de todos los agentes económicos en los mercados relevantes. En este punto, la autoridad investigadora realizó un índice de Heffernan-Hirschman, IHH, que mide la concentración de mercado. Puede observarse que previo a 2015, Yajagas concentraba todo el mercado, sin embargo, en 2015 esa concentración disminuyó, pero aún así seguía poseyendo la mayor participación de mercado en los mercados relevantes. En enero de 2016, cuando Yajagas empezó a ofertar el contrato de Yajagas Green, este contrato fue suscrito por muchas estaciones de servicio independientes y poco a poco, como se ve, es la franja amarilla de la gráfica, fue creciendo en mayor proporción que la participación y concentración de mercado de Ara Petro y Petroleum International en los mercados relevantes. Con todo lo fundamentado hasta este punto, la autoridad investigadora determina que Yajagas sí posee poder sustancial en los mercados relevantes. A continuación, en la siguiente lámina, se empezará a exponer el encuadramiento de las conductas. Bien, una vez acreditado el poder sustancial de Consorcio Gasolinero Yajagas y la determinación de los mercados relevantes, como lo mencioné con anterioridad, esta autoridad acreditará de forma fehaciente y clara
la comisión de 3 prácticas monopólicas relativas. En primera, artículo 56, fracción quinta, conocida doctrinalmente como negativa de trato, consistente en la acción unilateral de rehusarse a vender, comercializar bienes o servicios y normalmente ofrecidos a terceros. Así es, esta conducta se actualiza toda vez que el denunciante solicitó la incorporación al nuevo esquema de franquicias conocido como Yahagas Green. Sin embargo, el agente económico de manera unilateral y reiterada adujo que dicho esquema era únicamente para estaciones de servicio independientes. Al rehusarse a incorporarle a este esquema, se está negando a 1. Comercializarle etanol 85, 2. Comercializarle combustibles con alto componente de etanol y 3. Entregar los descuentos por volumen de consumo ya señalados. No puede considerarse como una causa imputable la infraestructura, debido a que derivado de los contratos proporcionados con Yahagas, se observa que la construcción de la infraestructura es una obligación por parte del franquiciatario, por lo que esto no aplica derivado de las constancias que obran en el expediente, ya que el denunciante jamás se negó a construir la infraestructura necesaria para ir acorde a las nuevas tendencias ambientalistas propuestas por Yahagas Green únicamente a determinados agentes. Como objeto y efecto, y como lo señala dicha conducta, requerimos que estén normalmente disponibles y ofrecidos a terceros. Esto se actualiza toda vez que sí se ofrece a estaciones de servicio independientes, como ya lo mencioné. Como objeto y efecto de dicha conducta, señalamos el desplazamiento de los franquiciatarios tradicionales al no poder adquirir los combustibles a un precio menor, como lo adquieren los franquiciatarios Green de los descuentos aplicados, ofrecer los bienes o servicios descritos y amparados bajo el contrato Yahagas Green. Como elementos probatorios, señalaré el anexo 14, extracto de la política comercial Yahagas Green, con la que acreditamos la existencia de dicho programa y los beneficios descritos. Los correos de fecha 30 de marzo y 14 de abril de 2016, en la que Yahagas se niega unilateralmente a rehusarse a incorporar a dicho esquema al denunciante. Así como el contrato Yahagas Green que ya fue mencionado, con el que acreditamos que este sí se entrega a los franquiciatarios conocidos como franquiciatarios Green. Segunda práctica, artículo 56, fracción octava, doctrinalmente conocida como descuentos por lealtad, consistente en el otorgamiento de descuentos, incentivos o beneficios a un comprador o vendedor con el requisito de no usar, adquirir, vender o comercializar bienes o servicios de un tercero. Esta conducta se actualiza toda vez que el Yahagas otorga descuentos por volumen de consumo a los franquiciatarios Green con el requisito de no adquirir los combustibles de los agentes económicos competidores, a saber, Ara Petrol y Petrol International. Lo que genera dicha práctica son exclusividades, que como bien sabemos, estas son comunes en el mercado y no se sancionan per se. Sin embargo, estas sí se deben de sancionar si se cometen por un agente con poder sustancial en el mercado relevante donde se haya cometido la práctica. Determinamos que se genera lealtad hacia Yahagas, toda vez que, como lo señala el propio agente económico en su escrito, estos descuentos son retroactivos y además de que dichos descuentos son no lineales, es decir, a mayor volumen, mayor descuento será. Como objeto y efecto de dicha conducta, señalamos que Yahagas, al otorgar los descuentos por volumen a determinados agentes amparados bajo el contrato Yahagas Green, el objeto de dicha conducta es que reduce la demanda potencial de los agentes económicos competidores ya mencionados. Asimismo, consideramos que desplaza a los agentes económicos competidores de los mercados relevantes, derivado de que Yahagas ha fijado una barrera artificial en el mercado en sus contratos, toda vez que existen cláusulas de renovación automática y no figuran cláusulas en las que se permita la terminación anticipada de dichos contratos para los franquiciatarios. Además, el efecto de dicha conducta se ve claramente reflejado en dicha conducta, ya que los agentes económicos competidores en la región sur se ha incrementado de manera proporcional su participación. Sin embargo, en la región norte, este no ha sido el caso. Apenas poseen una participación marginal del 13%. Tercera práctica, artículo 56, fracción décima, conocida como discriminación de precios, consistente en el establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra con el
establecimiento de distintas condiciones de venta o compra a diferentes compradores o vendedores que se encuentran en condiciones equivalentes. Para empezar, debemos señalar que se encuentran en condiciones equivalentes y así se debe de establecer, toda vez que los franquiciatarios, las estaciones de servicio independiente, los franquiciatarios tradicionales operan en la región norte de Yajalón. Se dedican al expendio al público de combustibles. Cuentan con la infraestructura necesaria para dedicarse a dicha actividad. Desean formar parte del nuevo esquema de franquicias, conocido como Yahagas Green. Desean obtener los beneficios ya descritos en este. Se debe de partir de esto y no de la diferencia que sujeta dicha práctica. Es un hecho notorio que si se aplican prácticas monopólicas relativas, se encontrarán en diferencias claramente. Como objeto y efecto de dicha conducta, señalamos que se establecen ventajas exclusivas en favor de los franquiciatarios green, ya que estos pueden adquirir los combustibles a unas condiciones de venta más incluidos costos reducidos. Además de que se impide sustancialmente el acceso a Petrol y Petrol International, así como que se inhibe la entrada de agentes económicos competidores oferentes al mercado, pues Yahagas ha reducido la posibilidad de que un agente económico adquiera una cuota mínima de participación para que dicha actividad sea rentable. Como se ve a continuación en las siguientes láminas, se establecen dos gráficas que establecen claramente lo que señalamos. Mientras en la región sur se han incrementado las estaciones de servicio independientes, en la región norte se estabilizó y se ha mantenido dicho crecimiento de estaciones de servicio, derivado de este programa conocido como Yahagas Green. En la próxima lámina observaremos que a partir del lanzamiento de Yahagas Green se ha decrecido la participación de mercado de los agentes económicos competidores. De conformidad con el artículo 55 de la Ley de Competencia Económica, señalamos que, suponiendo sin conceder que se actualicen ganancias en eficiencia, estas no superan los efectos anticompetitivos derivados de las prácticas monopólicas ya acreditadas por esta autoridad. Asimismo, y en razón de lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 85 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, solicito al distinguido Pleno lo siguiente. 1. La supresión definitiva de las prácticas monopólicas relativas ya acreditadas por esta comisión. 2. La determinación de las sanciones correspondientes conforme a derecho. Y 3. La determinación de que Consorcio Gasolinero Yahagas posee poder sustancial en los mercados relevantes ya definidos claramente por esta autoridad. Es cuanto por esta autoridad investigadora. Muchas gracias, autoridad investigadora. Es el turno de que la defensa haga su presentación. Les recuerdo que tienen 20 minutos. Les voy a pedir que se presenten con su nombre y la carrera que estudian. Esto con la finalidad de que los jueces los conozcan. Y también les voy a ir tomando el tiempo. Les avisaré cuando falten 5, cuando falten 3, cuando falten 2 minutos, 1 y hasta que termine su tiempo, por favor. A partir de este momento puede dar paso a la defensa para presentar su tema. Muchas gracias. Mi nombre es Victoria Francia, soy estudiante de la carrera de Derecho en Buenos Aires. Me encuentro en este procedimiento como representante legal del consorcio gasolinero Yahagas, junto con las otras dos representantes legales, Victoria Garriga e Inés Molín. Asimismo, voy a pasar a demostrar cómo esta investigación tendría que haber sido cerrada, ya que superó el plazo establecido en la Ley de Competencia. La Ley de Competencia prevé un plazo máximo de 120 días para el procedimiento de investigación, el cual no ha sido cerrado, en la documentación no se encuentra el escrito de conclusión de terminación de esta investigación y tampoco se encuentra un pedido de prórroga por parte de la autoridad investigadora. Es por esto que ha sido violado nuestro derecho al debido proceso legal, también consagrado en la Constitución de México, en el artículo 16, que consagra el principio de legalidad, que alcanza la certeza jurídica y el debido proceso legal. Este plazo finalizó el 7 de octubre de 2020. Asimismo, vamos a pasar a responder cada punto que se nos imputa y por qué no se configuró, no se actualiza una práctica monopólica relativa.
Para que se configure una práctica monopólica relativa, se tienen que dar 3 elementos que están consagrados, como bien lo dijo la autoridad investigadora, en el artículo 54. El primero es que tiene que haber poder sustancial en el mercado relevante, que entendemos que Yahagás no tiene poder sustancial en el mercado relevante, que más tarde procederemos a definir, ya que es un mercado totalmente dinámico, contestable, en el cual no tenemos poder. Segundo punto, se tiene que dar alguna de las fracciones, se tiene que haber actualizado y probado, ya que la carga de la prueba la tiene la autoridad investigadora. Esto entendemos que no ha sido probado fehacientemente en ninguno de los 4 incisos que se nos imputan en este caso. Y por último, no se ha probado un nexo causal entre lo que es la pérdida de participación, lo que la autoridad llama el desplazamiento de la competencia, con nuestros descuentos. Es por eso que pedimos que se cierre la investigación y no se nos imputen estas conductas. Asimismo, cualquier daño que se puede llegar a encontrar es altamente superado por todos los beneficios que trae el lanzamiento de esta nueva línea que vamos a exponer a continuación. Le cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Inés Mulin, estudio Economía en la Universidad de Buenos Aires. Voy a empezar hablando de la racionalidad de la conducta. Con respecto a la misma, la intencionalidad de Yahagás es innovar y adaptarse a un nuevo panorama mundial sustentable. Esto lo hace a través de la expansión del mercado actual. Yahagás presenta la nueva línea Green, obteniendo economías de escala y atrayendo a nuevos clientes quienes representan y van a ser embajadores de esta nueva cultura ecológica. De esta forma pueden darle un nuevo giro a la marca Yahagás. A su vez, con la nueva línea se busca solidificar y mejorar su responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente. De esta forma se evitan las toxicidades que genera el oxigenante de las gasolinas regulares y premium, siendo este el MTBE. Los descuentos son una práctica comercial común, parte del marketing que cualquier empresa adopta al lanzar un producto nuevo. En cuanto a las razones por las cuales Yahagás ofreció descuentos, en primer lugar podemos ver que para abastecer una gasolina de etanol en el mercado minorista se debe realizar un cambio de infraestructura en las estaciones de servicio. Esto se hace para evitar la evaporación de etanol. Entendiendo esto como un costo fijo inicial para un posible franquiciatario, sostenemos que los descuentos pueden funcionar como amortiguador para esta condición no tan beneficiosa. Por otro lado, al tratarse de un lanzamiento de un producto que jamás había sido comercializado en Yahalón, esto puede crear cierta incertidumbre comercial para los franquiciatarios que están pensando insertarse en el mercado. Es por esto que, una vez más, los descuentos funcionan como amortiguador. Por otro lado, bajo ningún concepto, los descuentos se emiten con la intención de desplazar u obstaculizar a otros agentes económicos, sino que, mediante la simple de su producto, lo que hacen es apuntar a una pequeña cantidad de consumidores que están dispuestos a pagar más dinero por más calidad. El régimen de descuentos genera efectos positivos, estimulando la demanda de mercado, generando más consumo, también beneficiando al consumidor final con mayor diversidad y mayor oferta. Habiendo concluido, le cedo la palabra a Victoria Garriga. Buenas tardes, mi nombre es Victoria Garriga, estudio Economía en la Universidad de Buenos Aires y yo procederé a hablar sobre la definición de mercado relevante y el poder sustancial. En primer lugar, es nuestra intención declarar que la autoridad investigadora ha considerado una definición de mercado relevante demasiado amplia en la que insinúa abarcar los 3 tipos de gasolina y el diésel. Y a nuestra consideración, el mercado en el cual sucede la supuesta conducta denunciada es en realidad mucho más reducido, siendo el mismo el mercado mayorista de alto octanaje de la región norte. La conducta imputada a Yahagás se da a partir de la oferta de un régimen de descuentos en una nueva gama de gasolinas de alto octanaje, su línea Green, la cual es dotada de ciertas particularidades químicas, principalmente la utilización del oxigenante a partir de etanol en lugar de MTBE, y la dotación del mismo de un octanaje aún más alto
que el de la gasolina preexistente en el mercado de 100 a 105, lo que evidentemente implica una expansión del mercado existente de alto octanaje. Y efectivamente es posible ver una alta sustituibilidad entre las gasolinas premium y las gasolinas de la línea green, ya que ambas apuntan a a suministrar energía a autos de alta gama con motores diseñados específicamente para soportar este tipo de energía y a usuarios dispuestos a pagar un precio mayor por esta calidad de gasolina, por la convertibilidad de su motor y por el compromiso con el medio ambiente. De esta manera queda claro que cualquier gasolina que no cumpla con estos requisitos no va a competir en el mismo mercado que la línea green. Y es por esto que y nos parece relevante también destacar que esto implicará solamente un 16% del consumo total del mercado. Ahora bien, reconociendo entonces la existencia de este nicho de mercado en las gasolinas de alto octanaje de la región norte, en conjunto con las intenciones de rebranding de mi representado, Yajagas introdujo un producto con un alto contenido de etanol y un alto octanaje que promueve de esta manera una reducción de la contaminación ambiental, la innovación en el mercado y la expansión de este mercado existente, abriendo la posibilidad a nuevos competidores a sumarse al mismo y a la innovación en general. Ahora, en relación con uno de los elementos principales para la configuración de una práctica monopólica relativa y bajo la definición correcta de mercado relevante, Yajagas no posee, bajo ninguna circunstancia, por sustancial, dado que nos encontramos en un mercado muy contestable. En primer lugar, entendemos que Yajagas posee altas participaciones en el mercado, pero esto se debe a una composición histórica del mercado, ya que estamos hablando de una compañía que hace 5 años era el único competidor monopolista legal y subsidiado por el Estado. Una vez más, una alta participación en el mercado no implica la existencia de poder sustancial. Habiendo dicho esto, incluso es posible demostrar que no existen barreras al mercado, dado que cualquier costo que se tenga que incurrir y cualquier permiso que se tengan que obtener para poder comercializar no pueden ser considerados como barreras en el mercado, y en efecto, entraron 2 competidores nuevos al mercado y al año de su entrada, creciendo con unas tasas de crecimiento altísimas, los mismos llegaron a ocupar un 24% del mercado mayorista en conjunto. Y que entonces entendemos a partir de esto la contestabilidad que puede haber en el mercado, y cualquier pérdida del nivel de participación que tengan los mismos se va a deber a las ineficiencias de los competidores y sus estrategias comerciales. Por lo tanto, respecto a la capacidad de Yajagas para fijar precios de manera unilateral o restringir el abasto, la autoridad no fue capaz de demostrar que Yajagas cuente con tal facultad. Como ya vimos, la contestabilidad del mercado implica que la presión que los competidores ejercen hace que la formulación de los precios sea competitiva y no monopólica, dado que cualquier intento de abusar de los márgenes de posición en el mercado implica que el competidor se quede fuera del mismo. Y asimismo también la autoridad no pudo demostrar una restricción a las fuentes de insumo paralelas para el insumo de alto octanaje, ya que la gasolina de alto octanaje puede ser comprada tanto a Petrol International como a Arab Petrol, y de esta manera se demuestra la existencia de oferta por parte de otros agentes económicos. Aún así, entendemos que el suministro de la línea green no se encuentra limitado ni obstaculizado de ninguna manera, sino que cualquier posible concentración del mismo se debe a una falta de innovación por parte de los competidores. De esta manera, es evidente que Yajagas no posee bajo ninguna circunstancia por sustancial, pero en el hipotético caso de que sí se considere la existencia del mismo, procederemos a demostrar cómo no proceden los incisos imputados del artículo 56 y pedimos respetuosamente que se cierre la investigación. Muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañera. La autoridad nos imputa la actualización de las fracciones 5, 8, 10 y 11 del artículo 56 de la Ley de Competencia Económica. Por tanto, nos parece pertinente la demostración punto por punto de que Yajagas no incurrió en una conducta ilegítima. Con respecto a la fracción 5, que regula la acción unilateral de rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles
y que normalmente son ofrecidos a terceros, en primer término, no nos encontramos ante una negativa, puesto que no se ha negado el bien o servicio a Millán. Millán lo que quiere son los mismos descuentos, pero aplicado a su gasolina comercializada actualmente. Es por esto que esto está fuera de la estrategia comercial que actualmente nosotros estamos implementando. Y no implica que estemos negando la venta de ningún bien o servicio. Sostenemos que las negativas solo dañan cuando una empresa es la única que puede vender ese bien y el bien es indispensable para el proceso productivo, ya que eso provocaría un desplazamiento del mercado. Aquí no sucede lo dicho. Yahagás ofrece un producto sustituto y también se puede conseguir ese mismo producto sustituto de otro proveedor, por lo que no hay daños. Por otro lado, con respecto a la fracción 8, que regula el otorgamiento de descuentos por parte de proveedores a los compradores con el requisito de no usar ni comercializar los bienes o servicios producidos por un tercero, queremos aclarar que no se está obligando al franquiciatario a comprar esa cantidad, sino que hay incentivos a que compren más. Los descuentos son pro-competitivos, ya que al vender más hay economías de escala que permiten que Yahagás ofrezca este descuento. Adicionalmente, los descuentos por volumen son una práctica comercial que puede usar cualquier agente económico que efectivamente cuente con economías de escala. Finalmente, en caso de que el franquiciante no quiera seguir comercializando con Yahagás, los costos de salida son muy bajos, dado que no hay cláusula penal y tampoco hay daños y perjuicios. Con respecto a la fracción 10, que regula el establecimiento de diferentes condiciones o precios para agentes económicos en condiciones equivalentes, en primer lado, queremos aclarar que la discriminación de precios no es anticompetitiva. Es más, hay literatura que podría justificar cómo la discriminación puede ser eficiente. En este caso, el productor sabe qué elasticidades tiene el consumidor y en base a eso discrimina. Por otro lado, dejamos muy en claro que los solicitantes no estaban en las mismas condiciones. Un requisito que tiene es no ser franquiciatario previamente, y siendo que Millán sí lo es, remarco aquí que no se encuentran en igualdad de condiciones. Por otro lado, otro requisito del contrato es comercializar la línea Green. Del intercambio de correos que pudimos ver, no se identifica en ningún momento de manera clara que el denunciante haya querido comercializar la misma. De hecho, es más, hemos visto que lo que él solicita es la aplicación de los descuentos a su consumo actual. Nunca explicitan querer dejar de vender el producto que estaban comercializando. Finalmente, hay una falta de configuración del elemento principal de tipo legal, por lo que no puede ser imputado a Yahagás. Con respecto a la última fracción, siendo esta la 11, que regula la incrementación de los costos u obstaculización del proceso productivo por un agente económico a otro, no fueron acreditados los elementos normativos del tipo de esta conducta imputada, por lo que pedimos se desestime. No se acreditó si los costos de un rival fueron incrementados, tampoco si se obstaculiza el proceso productivo de un rival, y por otro lado tampoco se especificó qué rival sería ni cómo sucedió. A modo de conclusión, el último objetivo de Yahagás es perjudicar a uno de sus franquiciatarios, porque va completamente en contra de sus intereses. Es por esto que Yahagás no busca de ninguna manera incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo, y menos reducir la demanda que enfrenta. Habiendo concluido, le cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Bueno, nosotros entendemos como representantes de Yahagás que los descuentos no fueron causales de la pérdida de participación de la competencia, como dice la autoridad investigadora. Asimismo, podemos ver en el gráfico que mostramos a continuación cómo las pérdidas de participación en el mercado comenzaron de antes que el régimen de descuentos. El régimen de descuentos, sí, se ofreció en enero de 2016, pero la autoridad está tratando de conectar el nexo desde enero de 2016. Esto es incorrecto, toda vez que en enero se ofreció, pero la primer, como vamos a mostrar a continuación, como la primer empresa que comercializó y entró al régimen de descuentos fue en junio de 2016. Por lo tanto, no se van a ver efectos en el mercado
hasta junio de 2016. Y si volvemos atrás en el gráfico, vemos que desde enero a junio hay una tendencia claramente negativa donde ellos empiezan a perder participación, y es por esto que entendemos que no hay tal nexo causal que lleva a concluir que nuestros descuentos hicieron que ellos perdieran la participación. Asimismo, ellos en su escrito mostraron y comprobaron que el sur y el norte no eran contrafactuales, y asimismo en su presentación usaron el sur y el norte como comparativos, como que se tenían que comportar de la misma manera para demostrar que la pérdida de participación debería haber sido la misma. Por lo tanto, entendemos que tampoco se puede utilizar como fundamento del nexo causal la comparación del sur con el norte, ya que en el escrito está muy bien explicado cómo no son contrafactuales por todas las características del mercado diferentes, tanto transporte, almacenaje, costos, etc. Procederemos a describir cómo las ganancias en eficiencia superan altamente cualquier tipo de daño que se puede llegar a encontrar, que es lo que dice la autoría investigadora, que no se explicó y no se fundó. Asimismo, lo que hizo Yajabás con el lanzamiento de esta línea fue expandir el mercado. Esta fue una acción altamente positiva para el mercado, para el consumidor final, para el interés económico general, ya que generar calidad, variedad y ampliar un mercado siempre es positivo. Por lo tanto, en primer punto, ya entendemos que solo por eso superan los beneficios a cualquier perjuicio. En segundo punto, sería que el intercambio del MTBE como oxigenante por el etanol 85 es altamente positivo y mejora exponencialmente tanto la experiencia al consumidor final como a terceros, tanto interno, mejoras internas como externas, o sea, para el que usa el producto como para el que no usa el producto. Es así que el MTBE fue relacionado con efectos nocivos a la salud, incluso algunos informes lo relacionan con efectos cancerígenos, efectos nocivos a la salud, dolores de cabeza, mareos, náuseas, etc. Y se lo relacionó con polución, efectos contaminantes, más gases de efecto invernadero. Es por esto que siempre la eliminación del MTBE por cualquier otro oxigenante, en este caso etanol, va a ser mejor. Asimismo, lo que se está haciendo al utilizar el etanol como oxigenante en la región de Yajalón es crear una nueva demanda. Al crear una nueva demanda de etanol que proviene de la caña de azúcar, que queremos mencionar y destacar también que es una energía renovable, que siempre es un recurso renovable y siempre es preferible a uno que es finito. Asimismo, crea una nueva demanda local que antes no había, ya que nunca se comercializó una gasolina con etanol al 85, y puede desencadenar todo un proceso nuevo, productivo, en la zona, tanto desde el trabajador rural hasta el consumidor final. Muchas gracias por su intervención, defensa. Ahora vamos a ir a la ronda de réplica. La autoridad investigadora tiene 5 minutos para dar su réplica, por favor, a partir de este momento. Muchas gracias. Una vez agotada la intervención, contraparte, me permitiré señalar que, en primer lugar, respecto de la manifestación de que la investigación está fuera de tiempo, es erróneo, toda vez que la contraparte no consideró dentro de su conteo los plazos de suspensión de investigación derivados de la contingencia sanitaria que al día de hoy nos atañe. Lo anterior, en atención a los 6 acuerdos de suspensión emitidos por el Pleno de esta comisión, los cuales fueron debidamente publicados en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, el periodo de investigación estuvo dentro de los 120 días establecidos en el artículo 71 de la Ley de Competencia Económica del Yajalón,
Asimismo, el dictamen de probable responsabilidad también se emitió en tiempo y forma, conforme al artículo 78 de la misma ley. En cuanto a las conductas, es necesario decir que sí existe negativa de trato, toda vez que Yahagas se niega a comercializar a los ya franquiciatarios etanol 85 y componentes con alto contenido de etanol, y a su vez se niega a proporcionar los descuentos contemplados en los contratos Yahagas Green. Respecto de la aseveración de que los descuentos contemplados en el contrato Yahagas Green son tan atractivos para los permisionarios, y dado que los demás agentes económicos no tienen la capacidad de igualar la oferta, la lealtad hacia Yahagas deriva precisamente de esos contratos, ya que la única forma de obtener los combustibles y los descuentos es única y exclusivamente a través de la celebración de este contrato. Y una vez que han celebrado este contrato, dentro de la cláusula tercera se establece esa exclusividad. Además, los permisionarios no tienen la posibilidad de salir del mismo, toda vez que los contratos son renovables de manera automática. Además, cabe destacar que las exclusividades son sancionables cuando el agente económico, en este caso, Yahagas, tiene poder sustancial en el mercado y se generan más del 30% de las exclusividades en el mercado. En cuanto a la discriminación, sí existen condiciones equivalentes, como ya se mencionaron, y cabe destacar que las condiciones equivalentes no devienen de las razones contractuales. Procederé a darle la palabra a mi colega. Muy buenas tardes, honorables miembros de este pleno. En primer lugar, me gustaría hacer hincapié en que los mercados relevantes presentados por esta autoridad investigadora están correctamente definidos. En primer lugar, porque la demanda de las estaciones de servicio de combustibles es una demanda derivada de la demanda de los consumidores finales. Entonces, es necesario analizar cuáles son las condiciones, los costos de cambio en los que tendrían que incurrir los distintos agentes económicos, los distintos consumidores. Entonces, un consumidor que desee consumir un combustible de alto o bajo octanaje sí puede hacerlo porque su vehículo posee las condiciones técnicas para hacerlo. Sin embargo, no sucede lo mismo con el diésel, por lo tanto, son dos mercados relevantes distintos. Ahora bien, en segundo punto, los mercados relevantes aquí definidos no son contestables, porque los agentes económicos no presentan un comportamiento hit and run. Es decir, no pueden entrar, obtener ganancias y salir del mercado, ya que es un mercado con altos costos fijos y además con economías de escala. Por otro lado, no existe sustitución entre las regiones norte y sur, porque los ductos que unen a estas zonas son demasiado pequeños, entonces no se logra abarcar una participación de mercado por parte de los agentes económicos de la zona sur. Ahora bien, ya que los agentes económicos de la zona sur no pueden obtener una participación de mercado suficiente, no son agentes económicos que puedan hacer rivalidad a los precios de Yahagas. Por lo tanto, Yahagas posee poder sustancial del mercado. Ahora bien, las supuestas eficiencias que señala el equipo contrario no acreditan, no son suficientes para, ya que el mercado de energía es clave para el desarrollo de la economía. Muchas gracias, autoridad de defensa. Sigue esta autoridad investigadora, disculpe. Sigue esta lista la defensa, puede iniciar los 5 minutos de su réplica. Bueno, primero y principal queremos dejar en claro que para los plazos sí contabilizamos las suspensiones que fueron publicadas en el boletín y están citadas en nuestro escrito. En segundo punto, queremos aclarar que los permisos que la autoridad señala como barreras de entrada efectivamente no son una barrera de entrada. Es una práctica común que los gobiernos para este tipo de recursos tengan permisos, inclusive 3 meses con respecto a una operación de esta magnitud para una empresa es muy poco tiempo. Además, decir que es mucho tiempo, no se sabe en base a qué está diciendo que es mucho tiempo, así que consideramos que el tema de los plazos de los permisos no es una barrera y no tiene que ser considerada una justificación para decir que es difícil entrar al mercado.
inclusive diciendo que el gobierno de Yajalón, con la reforma energética del 2015, toda su política fue orientada definitivamente a incluir nuevos agentes y nuevos competidores al mercado. Está orientado, y en la normativa misma lo dice, compartir oleoductos, construir terminales. Por lo tanto, hay un claro incentivo a entrar y nadie está tratando de bloquearlo o de poner una barrera de entrada. Le voy a pasar la palabra a mi compañera, Victoria. Buenas, de vuelta, queremos hablar sobre la definición de mercado relevante, en el cual, primero, que la definición que presenta la autoridad no es clara, porque incluso destacan el mercado de diésel como un mercado relevante, en el cual no está relacionado a la conducta, a la práctica monopólica que estamos analizando. El mismo no se orienta y no es sustituible en la práctica con la gasolina, ninguna de las otras gasolinas. Ahora bien, teniendo en cuenta la gasolina de bajo octanaje, la misma en la práctica no es sustituible con la de alto octanaje, de manera de que, por dos motivos. En primer lugar, por motivos económicos, dado que si yo soy una persona que consume bajo octanaje, por más en el momento en el que mi ingreso disminuya, mi efecto en el consumo va a ser dejar de consumir, va a ser intentar que mi consumo vaya más por el uso de pools o otras alternativas de transporte. Sí entendemos que cuando hablamos de alto octanaje sí hay una sustituibilidad con las líneas green, como ya mencionamos, apuntan al mismo tipo de autos, y en el caso de que una persona que utiliza alto octanaje en su auto quiera usar bajo octanaje, el mismo, de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes, terminaría arruinando el motor del mismo. Por lo tanto, claramente no hay una tal sustituibilidad y por lo tanto el mercado relevante está definido de manera incorrecta. También queremos mencionar que los márgenes de ganancia no están relacionados con una gran inversión, sino que uno ya se mencionó como la normativa permite un libre acceso a ductos, permite la utilización de los ductos existentes de manera abierta, se incentiva que se utilice la creación de nuevas infraestructuras. Incluso entendemos que cualquiera de las inversiones, cualquiera de las inversiones necesarias para el mismo, la autoridad presentó que se necesitaría tener un 13% de participación en el mercado. Y como se puede ver en el gráfico que estamos presentando, uno de los competidores incluso llegó a pasar ese 13% necesitado para tener la economía de escala necesaria para esa inversión, y durante 6 meses lo tuvo y sin embargo no lo utilizó, de manera de que sostenemos una vez más que cualquier pérdida de participación que hubo en el mercado está relacionada a una mala decisión de estrategia comercial y a ineficiencias específicas de los competidores, no por nuestra parte. Le paso la palabra una vez más a Victoria. No, yo creo que finalizamos, ya estamos cortos de tiempo. Perdón, creo que quería decir una vez más que las ganancias ineficientes que se presentaron en este periodo superan altamente los daños que podrían incurrir. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Defensa. Ahora procedemos a las conclusiones de la autoridad investigadora. Si ya se encuentra lista la autoridad para dar sus conclusiones sobre el caso, adelante. Tienen 5 minutos. Gracias. Primero que nada, honorable pleno, hay que señalar que no tomamos en cuenta todos los acuerdos emitidos de suspensión de plazos, siendo que el último, emitido el 30 de junio, quedó sin efectos el día 10 de julio, en el cual esta autoridad investigadora llevaba 50 días de plazo. Al día de haberse emitido este dictamen de probable responsabilidad, contábamos con 103 días de plazo, es decir, nos restaban 17 días para concluir nuestra investigación. Sin embargo, de conformidad con el artículo 71 y 78, este dictamen de probable responsabilidad se emitió en tiempo y forma,
por lo cual sus argumentos son inoperantes. Por otro lado, al no haber objeción alguna en el mercado relevante de diésel en la región norte de Yaga-Jalón, con fundamento en el artículo 83 de la Ley de Competencia Económica, le solicitamos, honorable Pleno, que nos tenga por cierta dicha manifestación. Y ahora sí, pasando a lo que nos atañe aquí, primero, esta autoridad ha logrado determinar de forma clara y fehaciente la existencia de dos mercados relevantes en la zona norte de Yajalón. En segundo lugar, esta autoridad investigadora ha logrado señalar de manera sólida la existencia de un poder sustancial en virtud de dos razones. La primera es que el agente o imputado tiene la capacidad suficiente para fijar precios de manera unilateral, y la segunda es que sus competidores no tienen ninguna posibilidad de resistir o contrarrestar esta práctica. Por estos motivos, y con fundamento en el artículo 54, esta autoridad determina que se actualizan prácticas monopólicas relativas que constituyen las fracciones del artículo 56 siguientes. Primera, negativa de trato en la fracción quinta, dado que mantuvieron comunicaciones con el denunciado en donde clara y expresamente le negaron adherirse al nuevo modelo de negocios y de contratos Yaja Gas Green, cuando este mismo contrato sí le fue ofrecido a otros franquiciatarios tradicionales. Por lo tanto, se actualiza dicha fracción. En segundo lugar, se actualiza la fracción de descuentos por lealtad, toda vez que para poder obtener los beneficios de dicho contrato, los franquiciatarios deben aceptar una cláusula de exclusividad en donde aceptan no comercializar ningún bien o servicio de cualquier competidor. Y en cuanto a lo que se refiere a la calidad de los productos que alegan estar cuidando, para eso existe la NOM 016-CRE-2016 en cuanto a la calidad de los petrolíferos. Y como ustedes saben, ningún acuerdo entre particulares está por encima de la ley. Por último, se actualiza la fracción décima, discriminación de precios en segundo grado, toda vez que son los mismos consumidores quienes se discriminan a sí mismos, es decir, pagan más quienes consumen menos y pagan menos quienes consumen más. Por estas razones, estas prácticas han tenido como objeto y efecto, primero, generar exclusividades y otorgar ventajas a un sector determinado. Segundo, desplazar a los agentes económicos ya existentes en el mercado, dado que no les permiten generar escalas de eficiencia. Y tercero, impedir la entrada de nuevos competidores. Por estas razones, además, no han logrado demostrar el artículo 55 en ninguna de sus fracciones. Primero, porque a pesar de que pretenden la entrada de una nueva tecnología, no señalan que en nuestro país ningún vehículo y prácticamente ningún motor es capaz de utilizar etanol 85. Después, no han acreditado de ninguna forma que haya una mejora en la calidad de los productos, que haya una mejora en la calidad de las inversiones, en el área de oportunidad o algún beneficio al usuario final. Por lo tanto, suponiendo sin conceder que haya algún beneficio o alguna ganancia en eficiencia, estas no superan de ninguna manera los daños causados al mercado. Por lo tanto, honorable Pleno, y con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Competencia Económica, le solicitamos, primero, ordenar la supresión total de las prácticas monopólicas relativas, después, imponer sanciones y tomar las medidas necesarias para que el denominado Consorcio Gasolinero Yaja Gas S.A.D.C.B. deje de cometer claras y fehacientes violaciones en materia de legislación de competencia económica. Es cuanto, honorable Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, autoridad investigadora. Es turno de la defensa dar sus conclusiones. Si ya están listas, podemos comenzar. Así es, muchas gracias. Sostenemos que como la investigación realizada por la autoridad excedió el plazo correspondiente y a la fecha no ha habido acuerdo de conclusión de investigación, debería ser cerrada la investigación. Teniendo en cuenta el escrito de imputación de la autoridad, no se probaron y acreditaron los supuestos del artículo 54 de la Ley de Competencia Económica. En primer lugar, los hechos denunciados e investigados no encuadran en ninguna de las fracciones del artículo 56 de la Ley de Competencia Económica por las explicaciones previamente dadas. En segundo lugar, la autoridad no probó que Yaja Gas tiene poder sustancial
en el mercado donde ocurre la práctica, tratándose de un mercado contestable y dinámico. Yajagás no tiene posibilidad de establecer precios unilaterales o menos restringir el abasto. Adicionalmente, tampoco hay barreras a la entrada al mercado, siendo que la competencia llegó a ocupar 1/4 del mercado en tan solo un año. No vemos causalidad entre los efectos en el mercado y nuestro régimen de descuento. Tampoco se comprobó que los descuentos no sean replicables por otra empresa igual de eficiente. Y por último, en el efecto u objeto, de ninguna forma fue desplazar a otros agentes e impedirle sustancialmente su acceso, y menos establecer ventajas exclusivas en favor de otro agente. Dado que no se da ninguno de los elementos de la práctica monopólica relativa, se requiere que esta investigación sea cerrada inmediatamente. Yajagás está compitiendo por los méritos y el desempeño en el mercado responde a la eficiencia y a la capacidad de innovación que tiene esta empresa. En subsidio, en caso de considerar que sí se hubiera configurado cierto daño y así una práctica monopólica relativa, hemos demostrado en todos los niveles que el beneficio expuesto en las ganancias en eficiencia supera cualquier daño que la autoridad pueda llegar a encontrar, y a su vez tiene efectos altamente positivos para el interés económico general. Habiendo dicho esto, me parece bien concluir que Yajagás no ha incurrido en una práctica monopólica relativa. Requerimos una vez más que se cierre la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, defensa. Bueno, ya habiendo escuchado los argumentos de la autoridad investigadora y de la defensa, procedemos a la ronda de preguntas y respuestas por parte del Pleno. Bienvenidos a los comisionados Luis Marín, Carlos Chávez y a la comisionada Laura González. Ellos les realizarán preguntas en esta temática. Serán 5 minutos para responder las preguntas de la autoridad investigadora y después pasaremos a la defensa. Aquí la comisionada Laura González quiere hacerle unas preguntas. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, mi pregunta para la autoridad investigadora es respecto de la conducta de discriminación de precios, por lo que recuerdo que comentaron. En realidad me surgió la duda respecto de una manifestación de creo que era la abogada, que comentó que identificaron que existía igualdad de condiciones para los franquiciatarios, y me gustaría saber cuáles fueron los elementos que utilizaron para identificar esa igualdad de condiciones, porque también creo que hizo la mención de que no utilizaron, que esas igualdades no se detectaban en los contratos. Gracias por la pregunta, distinguida comisionada. Así es, determinamos que se encuentran en condiciones equivalentes porque ambos operan en la región norte de Yajalón, se dedican al expendio del público de combustibles, cuentan con la infraestructura necesaria y desean formar parte del nuevo esquema. El agente económico parte de una premisa no, o más bien errónea, derivado de que parten que dichas diferencias se establecen de los contratos y de las cláusulas establecidas en los contratos ya señalados de franquicia. Sin embargo, esto no es correcto. Derivado de las prácticas monopólicas es que se encuentran en condiciones diferenciadas. Sin embargo, la comparación correcta que se debe hacer es que se encuentran en condiciones equivalentes las estaciones de servicio independientes y los franquiciatarios tradicionales de Yajagás. Ok, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Comisionados, ¿alguna pregunta para la autoridad investigadora? Por favor, comisionado Carlos Chávez. Prenda su micrófono, por favor. Tiene apagado. Gracias. Perdón, gracias. Siguiendo con ese mismo ejemplo, ¿quiénes son los consumidores de ese mercado que definieron autoridad investigadora?
consumidores de los mercados relevantes son las estaciones de servicio. Ok, entonces en esta práctica que es la de discriminación o trato desigual, ¿quiénes son los afectados en su construcción del daño? De los consumidores de los mercados relacionados. O sea, ustedes encontraron un daño en un mercado, una conducta en un mercado y un daño en otro mercado, ¿es lo que entendí de la respuesta? Bueno, lo que está pasando es que en los mercados relevantes se les está negando el acceso a este tipo de contratos Yahá Gas Green. Entonces, esta discriminación está orillando a los franquiciatarios tradicionales a que sean desplazados de este mercado. Entonces, el desplazamiento es en los franquiciatarios tradicionales, nada más. Y a su vez, como ofrecen los descuentos Yahá Gas Green, los agentes económicos en los mercados relevantes no pueden acceder a la demanda potencial, a la demanda residual, ya que la otra parte de la demanda está encerrada debido a los contratos de franquicia tradicionales. Entonces, ¿Pero los desplazados son entonces los franquiciatarios tradicionales? A ver, los desplazados son Ara Petrol y Petrol International en los mercados relevantes. También se está desplazando a las estaciones de servicio en los mercados relacionados. Pero las estaciones de servicio nada más los franquiciatarios que no pueden acceder a los nuevos descuentos, ¿correcto? Que es la mayor parte del total de franquicias. ¿Y cómo llegamos del desplazamiento de esos franquiciatarios para desplazar a los competidores que están aguas arriba y luego eso genera un daño a los consumidores aguas abajo? Ahí, perdón, tengo una confusión, si me la pudieran aclarar. Claro que sí, con mucho gusto. Mire, lo que está pasando es que Yahá Gas está implementando unos contratos de franquicia llamados Yahá Gas Green. Estos contratos de franquicia Yahá Gas Green se los están negando a los franquiciatarios tradicionales. Entonces, aquí es cuando se cumple la negativa de trato. De esta negativa de trato... ¿Es negativa de trato o discriminación? Ambas conductas, disculpen. Ok. Entonces, estos contratos de Yahá Gas Green ofrecen una serie de descuentos por lealtad. Como esta serie de descuentos por lealtad es tan beneficiosa para las estaciones de servicio que entran al mercado, estas deciden tomar una relación contractual con Yahá Gas y como las demás estaciones de servicio de los franquiciatarios tradicionales no pueden cambiar de proveedor mayorista, entonces los agentes económicos de los mercados relevantes, Ara Petrol y Petrol International, están siendo desplazados, ya que la única demanda potencial que podrían tener no la pueden acceder debido a este contrato de Yahá Gas Green. Gracias, David. Luis. Adelante, comisionado. Sí, muchas gracias. Mi pregunta se refería al tema que ha mencionado la defensa técnica de Yahá Gas respecto a una supuesta ausencia de un nexo causal entre las conductas denunciadas y los efectos de estas conductas en el mercado. Me gustaría si es que pueden un poco ampliar sobre cómo ustedes ven si es que existe o no existe este nexo causal entre la conducta y los efectos que hay, que se han demostrado con el informe económico y con los testimonios que hay en el expediente. Bueno, a nosotros nos pareció como, bueno, muchas gracias primero, a nosotros nos pareció como demostramos anteriormente que la pérdida de participación, que sería lo único que hace el núcleo con nuestra conducta, supuesta conducta, comenzó antes de que tuviésemos algún contrato en juego en el mercado. O sea, todavía no habíamos entrado al mercado con este nuevo producto, teníamos 0 estaciones que vendían este producto, nadie lo había contratado todavía, solo lo habíamos lanzado y ya se veía una tendencia negativa, que si quiere lo podemos volver a mostrar en el gráfico, 4 meses antes. Por lo tanto, claramente se ve un problema propio comercial y nada relacionado a nuestro régimen de descuentos. No se ve una causalidad porque durante todos estos meses que se muestra la tendencia que empieza a bajar y después sigue bajando, es verdad, comenzó antes del régimen. Por lo tanto, entendemos que si comenzó antes y siguió comportándose igual, no tiene nada que ver con lo que sería nuestro régimen de descuentos que comenzó en junio de ese mismo año, de 2016.
No sé si eso respondió más o menos. Sí, está muy claro. Y la pregunta también iba para el otro lado, para la autoridad investigadora. ¿Cómo explican ustedes este resultado que nos reprodujeron ahorita en el cuadro? Adelante, autoridad investigadora. Si ustedes observan los contratos y la denuncia, el contrato se lanzó en enero, no en julio. Ahora sí, empatan ambas conductas. Cuando empieza a bajar la demanda de los competidores, es cuando se lanza el contrato, y dado que no va a ser inmediato el efecto, toma un tiempo en que se empieza a descender la curva de la demanda. Por eso, empieza a descender cuando lanzan el contrato, y tiempo después ya se puede observar muy claramente la disminución en la demanda. Muchas gracias. Comisionados, ¿alguna pregunta para el equipo de la defensa? Yo sí tengo una pregunta. Sí, adelante. Adelante, Laura, y después con el comisionado, Carlos. Tengo una pregunta relacionada sobre la dimensión de la definición de mercado relevante. ¿Cuáles son los elementos que detectaron ustedes que podrían beneficiar a Yahagas si se utiliza una definición de mercado relevante menos amplia que la definida por la autoridad investigadora? Disculpe, ¿podría repetir una parte que se me cortó? La última parte de la pregunta. ¿Cuáles fueron los elementos que detectaron que podrían beneficiar a Yahagas si se utiliza una definición de mercado menos amplia que la que definió la autoridad investigadora? Ok, primero muchas gracias por la pregunta y entendemos que principalmente nuestra definición de mercado relevante es menos amplia porque esa que se enfoca en el mercado en el cual ocurre la conducta y porque en realidad nosotros nos estamos concentrando en el hecho de que se expande el mercado el mercado de alto octanaje. No queremos de ninguna manera reducirlo, sino que como ya mencionamos, no hay sustituibilidad en la práctica con el bajo octanaje, de manera que ampliarlo sería erróneo y implicaría una sustituibilidad en motores que no existe y que en la práctica también por motivos económicos no se realiza. Y el diésel, la composición química del diésel es directamente completamente distinta desde un principio y al no ser una gasolina tampoco podría ser considerada. De esta manera redujimos el mercado relevante lo más posible e incluso podíamos considerar que se está abriendo el mercado a un nicho que antes no se había considerado. Quiero agregar una cosa corta, que en general nosotros cuando nos pusimos a analizar el caso, más amplio pensás en general los mercados, más chances de que tengas más participación y al revés, no es beneficioso ampliarlo en general, suele ser más perjudicial que beneficioso, pero bueno, en este caso nos basamos objetivamente en los productos que eran sustitutos, como mencionó Victoria, y lo definimos de esta manera. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, comisionado Carlos. Adelante con su pregunta. Sí, yo iba en el mismo sentido que Laura. Me llamó mucho la atención la estrategia de defensa a partir de un mercado más estrecho. Y la realidad es que escuchándolas, sobre todo a Victoria y a Inés, me dio la impresión, Victoria Garriga, que hablaban de posibilidades de importar, suministros alternos que no se habían investigado por la autoridad. Y la verdad es que yo escuchándolas, esa línea de argumentación me llevaba a que quizá iban a pintar un mercado geográfico o cuando menos sembrarnos la duda de si no tenía una dimensión más amplia en su dimensión geográfica, pero no lo hicieron. Entonces les quería preguntar qué pasó ahí, porque toda su argumentación me llevaba en ese camino y la conclusión no la escuché. Entonces, si pueden también ayudarme a entender qué pensaron en temas de dimensión geográfica. No sé, bueno, para empezar,
es correcto lo que dice la autoridad investigadora cuando demuestra que por el único ducto que conecta al sur con el norte hay una muy poca cantidad de galones que pueden ser transportados. Por ende, por más vueltas que le puedas dar al argumento, es muy difícil poder ampliar la zona, ya que es muy poca la cantidad que se puede transportar de manera efectiva de zona a zona. Por eso no nos convenía tampoco, porque es muy poco fundado decir que se expande esa zona geográfica. Ya, lo que pasa es que me dio la impresión de que estaban sembrando la duda de si realmente que no era económico hacer las inversiones necesarias para canales alternos. Pensé que por ahí iba la argumentación, entonces yo creo que no entendí bien. Ok. Mi última pregunta es que me pareció interesante el argumento de las violaciones procesales. Creo que llevaron a la autoridad investigadora a la defensiva a responder, ¿no? Sin embargo, curiosamente yo viendo el caso hubiera pensado en muchas otras, no en los plazos. Lo que quería preguntarles es, ¿no les pareció digno de argumentar, dicho de otra manera, que por la queja de un franquiciatario estén acusando a su cliente de 4 violaciones a la ley de competencia que no están en el pliego original? Lo pensamos y lo discutimos bastante y era un argumento que íbamos a utilizar, es así, que no estaba en el acuerdo original, pero en el momento vimos varios precedentes donde como era medio ambiguo y no había una clara tendencia a dejar únicamente los que estaban en el acuerdo. Por eso decidimos descartarlo y no utilizarlo. Como que no estaba clara la jurisprudencia, o sea, los casos, lo que entendimos, lo que leímos, en que siempre era así. Por eso no nos pareció muy certero basarnos 100% en eso. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Comisionado Luis, ¿alguna pregunta para el equipo de la defensa? No tengo más preguntas, muchas gracias. Ok, si ya no hay preguntas, pues eso sería todo. Yo les quiero agradecer por parte del MUTCOM y de la COFESE su participación a ustedes por estar en esta 4ª edición. Lo hicieron muy bien, fue una excelente audiencia. Mucho éxito a todos ustedes. Espero verlos en la siguiente ronda. Y pues en este momento les pediré que se desconecten para que el jurado delibere. Saludos a Buenos Aires también. Y muchas gracias por todo. Éxito, chicos. Hasta luego. Felicidades, muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.